Él, un cirujano de élite, es un alma solitaria. Ella, una madre sacrificada, vive por su hija. Un encuentro en una emergencia médica reabre viejas heridas y destapa una verdad que cambiará sus vidas para siempre. A ti, hermosa dama que disfruta del amor en cada palabra, te invito a suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas. Y sin más, acompáñanos, porque esta historia está a punto de comenzar. El bisturí en la mano de Leo Rodríguez era una extensión de su propia voluntad, preciso, frío, implacable. Bajo las luces quirúrgicas del Hospital General de Buenos Aires, su figura se erigía como un monolito de concentración, ajeno al bullicio de la sala de operaciones, a los murmullos de las enfermeras, al pitido constante de los monitores. Era el cirujano de trauma más brillante que el hospital había visto en décadas, un prodigio capaz de reconstruir vidas con la misma meticulosidad con la que desarmaba un mecanismo complejo. Pero su genio venía con un precio, una coraza de distancia que lo hacía tan impenetrable como admirado. Su vida era el hospital. Las mañanas comenzaban con el ritual del café amargo y la revisión de expedientes, las tardes se perdían entre cirugías de alta complejidad y consultas rápidas, y las noches eran, la mayoría de las veces, una extensión de su jornada, o el silencio de su apartamento minimalista, tan ordenado y pulcro como su propia existencia. No había espacio para el desorden, ni para las emociones. No se lo permitía. Sus colegas lo respetaban, sí, pero rara vez lo llamaban amigo. Para ellos, el doctor Rodríguez era una máquina de salvar vidas, un cerebro andante, un perfeccionista al que admiraban y, a la vez, temían un poco. Sus órdenes eran claras, su mirada penetrante y su paciencia casi nula ante la incompetencia o la indecisión. La frialdad era su escudo, su forma de mantenerse a salvo de un mundo que, en su experiencia, solo traía dolor y decepción. No tenía familia cercana. Sus padres habían fallecido hacía años, y las pocas relaciones que había intentado mantener se habían desvanecido ante su incapacidad de conectar más allá de lo superficial. Se había convencido a sí mismo de que la soledad era el precio de su vocación, el sacrificio necesario para dedicarse por completo a su arte, a su ciencia, a su obsesión por la perfección. Cada vida salvada era una pequeña victoria personal, un bálsamo para un alma que, en el fondo, anhelaba algo que no sabía nombrar. Esa mañana, el ritmo del hospital era particularmente frenético. Había llegado un accidente múltiple y la sala de emergencias era un campo de batalla. Leo se movía con la destreza de un bailarín, su mente procesando información a una velocidad vertiginosa, sus manos trabajando con una precisión inhumana. Después de horas en quirófano, salió exhausto, pero con la satisfacción de haber hecho su trabajo, de haber cumplido con su propósito. Se quitó los guantes, la mascarilla, y sintió el aire fresco en su rostro. Un pequeño respiro antes de sumergirse de nuevo en la vorágine. Mientras se dirigía a la sala de descanso para un café rápido, el sonido de una sirena lo detuvo. Era una ambulancia que llegaba a toda velocidad. Un presentimiento, una sensación extraña que rara vez lo visitaba, lo hizo cambiar de dirección. Volvió sobre sus pasos, dirigiéndose de nuevo a emergencias. Y allí, en medio del caos, vio una escena que lo detuvo en seco. Una mujer, de cabello castaño y ojos llenos de desesperación, preguntaba por su hija. La niña estaba en una camilla en urgencias, tosía con dificultad, su rostro pálido, sus labios azulados. La mujer gritaba, con una voz desgarrada, llamando a los médicos. Había algo en su desesperación, en su amor, que lo conmovió de una manera que no pudo explicar. Era una emoción cruda, poderosa, que contrastaba con su propio mundo de cálculo y control. Leo, con un instinto que no pudo ignorar, se acercó.
La mujer se abalanzó sobre la camilla, sus ojos suplicando, sus manos temblorosas. Por favor, mi hija. Tiene problemas del corazón. Ayúdenla. Exclamó la mujer, su voz era un ruego. Leo la observó. Había algo en ella que lo intrigó. Una fuerza, una vulnerabilidad, una pasión que no encontraba en el mundo aséptico del hospital. Se acercó a la niña, sus ojos expertos analizando cada detalle. Era un caso delicado, un corazón frágil. Y en ese instante, en medio del caos de la emergencia, el destino de Leo Rodríguez, el cirujano distante y solitario, estaba a punto de cruzarse con el de una madre desesperada y su pequeña hija. Y su vida, que había creído tan controlada, estaba a punto de desmoronarse. El aroma a café recién hecho era su hogar. Para Sofía Morales, el café El Sol en el corazón de Palermo era más que su lugar de trabajo, era una extensión de su propia alma. La campana de la puerta sonaba con una familiaridad reconfortante, y la voz de los clientes habituales, con sus buenos días, Sophie, era la banda sonora de su vida. Se movía entre las mesas con una gracia innata, la bandeja en su mano como si fuera una extensión de su propio cuerpo, su sonrisa cálida y sincera como la espuma en la taza de un capuchino. No era una vida de lujos, no tenía grandes aspiraciones, pero era su vida, una que había construido con sacrificio y con un solo propósito, su hija. Lucía. El nombre era una plegaria, una razón de ser, la fuerza que la levantaba cada mañana. Su hija de 5 años era su universo entero, un universo frágil y precioso, un universo que se tambaleaba sobre el delicado equilibrio de un corazón enfermo. Sofía no tenía tiempo para romanticismos, para sueños, para lujos. Cada peso que ganaba en la cafetería, cada propina que guardaba con celo, era un ladrillo más en la construcción del futuro de Lucía. Era un fondo para las medicinas, para las consultas médicas, para las incontables visitas al hospital. A pesar de las dificultades, Sofía no era una mujer amargada. El amor por su hija era tan grande que disipaba cualquier sombra. Lucía, con su risa contagiosa y sus ojos brillantes, era la luz en su vida, la razón por la que su sonrisa era tan genuina. Mamá, ¿cuándo vamos a comprar la muñeca que me gusta?, le preguntaba Lucía, y Sofía, con el corazón encogido por la imposibilidad, le respondía con una promesa que esperaba poder cumplir. Pronto, mi amor. Mamá va a trabajar muy duro. Los días en el café pasaban en una rutina constante. La gente la conocía, la quería. Doña Marta, la anciana que se sentaba siempre en la misma mesa, le daba propinas generosas, y el señor Carlos, el panadero de la esquina, siempre le regalaba una medialuna extra. Sofía aceptaba los gestos de amabilidad con gratitud, una gratitud que era una mezcla de orgullo y un dolor silencioso. Sabía que su vida no era fácil, pero no quería dar lástima. Quería ser fuerte, por Lucía. En su bolso, escondida entre la cartera y el estuche de sus lápices de colores, un regalo de Lucía, llevaba una foto de su hija. La sacaba en los momentos de soledad, en los pocos minutos de descanso entre turnos, y la miraba, sus ojos llenos de un amor que era tan profundo que le dolía. Lucía era su razón de vivir, la fuerza que la levantaba cuando el cansancio la abrumaba, la esperanza que la hacía seguir adelante cuando el miedo se apoderaba de su alma. La ansiedad por la salud de su hija era una sombra que la acompañaba a todas partes. Cada tos, cada palidez, cada queja de la niña era una alarma que sonaba en su interior. Los médicos le habían dicho que su hija era un caso delicado, y el miedo al futuro, a una operación que no sabía si podría costear, era una losa pesada en sus hombros. Pero se negaba a flaquear. Era la madre, la protectora, la que tenía que ser fuerte. Por Lucía. Esa tarde, el café estaba tranquilo. Sofía servía una taza a una pareja de turistas,
su mente en otro lugar, pensando en la tarea que Lucía le había dejado para la escuela. De repente, su teléfono vibró en su bolsillo. Era el número de la niñera. Su corazón se encogió. Tomó el teléfono, sintiendo un sudor frío en las manos. «Sí, Inés, ¿qué pasa?», preguntó, con la voz temblorosa. La respuesta del otro lado fue una mezcla de pánico y un grito. «Sofía, es Lucía, tiene una crisis. La ambulancia ya viene». El vaso en la mano de Sofía se le cayó, el sonido del cristal al romperse hizo eco en la cafetería. El mundo se detuvo. Los clientes la miraron con asombro, la pareja de turistas se levantó, preocupada. Pero ella no los veía. Solo veía el rostro de su hija. Solo escuchaba las palabras. Una crisis. Lucía. Su hija. Su mundo. Se quitó el delantal, se abalanzó hacia la puerta, su mente en blanco, su corazón en una carrera frenética. Se sentía como si el aire le faltara, como si la tierra se hubiera abierto bajo sus pies. No había tiempo para el miedo, para las dudas, para la desesperación. Solo había tiempo para correr. Correr hacia su hija, correr hacia la ambulancia, correr hacia el lugar donde sus dos mundos se encontrarían. El mundo de la desesperación, de la angustia de una madre. Y el mundo de un cirujano frío y distante, que sostenía en sus manos, sin saberlo, la vida de su hija. El olor antiséptico y apánico era una combinación que Sofía conocía muy bien. Había corrido por las calles de Buenos Aires, con el corazón en la garganta, sintiendo que el mundo se le escapaba de las manos. Al llegar al Hospital General, el caos de la sala de emergencias la golpeó con una fuerza abrumadora. Las luces de ambulancias parpadeaban, los gritos de la gente se mezclaban con el sonido de los monitores y la voz autoritaria de los médicos. Y en el centro de ese torbellino de angustia, vio a su hija. Lucía estaba en una camilla, su pequeño cuerpo convulsionaba mientras un equipo de médicos y enfermeras la rodeaba. Sofía se abalanzó sobre ellos, su voz un ruego desesperado que apenas lograba salir. «Lucía. Mamá está aquí, mi amor», gritó, suplicando. Un hombre de bata blanca se interpuso, su figura imponente dominando el espacio. Su voz, un susurro grave, cortó el aire. «Hágase a un lado, por favor». Sofía, en su desesperación, lo empujó. «No. Es mi hija. Tiene problemas del corazón». El hombre la miró con una frialdad que la hizo temblar. Pero en esa mirada, Sofía vio algo. Unos ojos oscuros y profundos, una mandíbula afilada. Un rastro de familiaridad que la heló hasta los huesos. Un recuerdo que venía de muy atrás, de una vida que había creído enterrada. ¿Nombre?, preguntó él, sin un rastro de emoción. Lucía Morales, respondió Sofía, pero su mente estaba en otra parte. Estaba en la memoria de un chico brillante, con la misma mirada, la misma arrogancia, que había conocido en el barrio. El mismo que había desaparecido de su vida sin dejar rastro. El hombre se inclinó sobre la niña. Sus manos, largas y elegantes, se movían con una destreza que Sofía reconoció al instante. El mismo talento, la misma precisión. No podía ser. Pero lo era. Su corazón, que ya latía con fuerza por el miedo por su hija, ahora se desbocaba por la sorpresa y la rabia. Era él. Leo. Antecedentes, dijo él, sin levantar la vista. «¿Eres tú?», exclamó Sofía, su voz temblaba de furia. «No puedo creerlo. Después de tantos años, eres el mismo arrogante de siempre». Él, que se había acostumbrado a la admiración, a la sumisión de sus colegas y pacientes, se detuvo en seco. Levantó la vista y sus ojos se clavaron en los de ella.
Y el reconocimiento, lento y doloroso, se encendió en sus ojos. Su rostro, que era una máscara de concentración, se endureció con la sorpresa. La recordaba. La chica de la sonrisa fácil, el carácter de fuego, la que se le había metido bajo la piel y lo había hecho sentir vulnerable. Sofía. Sofía, murmuró él, su voz un suspiro de incredulidad. Pero la sorpresa no duró mucho. La alarma en el monitor de Lucía se disparó. El corazón de la niña latía a un ritmo frenético. El profesionalismo de Leo se impuso sobre el recuerdo. Se giró hacia el equipo médico. Infundan adrenalina. Inmediato, ordenó, su voz recuperando la frialdad que la caracterizaba. Sofía sintió una punzada de rabia y dolor. Él la había reconocido. Pero en esta oportunidad era la vida de su hija la que estaba en juego. Leo la ignoró. Sus manos expertas se movían con una velocidad sobrehumana, su mente procesando la información del monitor, su voz dando órdenes precisas. Para él, en ese momento, solo existía su trabajo, su paciente. No existía Sofía. No existía la historia que compartían. No sé por qué me sorprende, exclamó ella, sus ojos llenos de lágrimas. Siempre has sido un robot. Un monstruo que solo se preocupa por su trabajo. Él se detuvo. Y su mirada, fría como un bisturí, la atravesó. Un monstruo que está a punto de salvar la vida de su hija. Ahora hágase a un lado, o la sacarán de aquí. No voy a permitir que tu pánico interfiera en mi trabajo. Las palabras de Leo, cortantes y crueles, la golpearon con una fuerza que la hizo retroceder. Su rabia se desvaneció, dejando solo el miedo. Tenía razón. El hombre con el que había soñado, el que la había decepcionado, el que ahora le hablaba con desprecio, era la única persona que podía salvar a su hija. La única persona que podía reconstruir el corazón de su niña. Horas después, Sofía se encontraba en la sala de espera, el silencio de su mente un contraste con el caos que había dejado atrás. Las horas se sintieron como una eternidad. Cada minuto que pasaba, el miedo crecía, y el recuerdo de Leo, de su voz, de su mirada, la atormentaba. ¿Por qué se habían vuelto a encontrar? ¿Por qué de esta forma? Una enfermera, con una sonrisa amable, se acercó a ella. El doctor quiere verla. Sofía se levantó, su corazón en la garganta. Entró en la habitación de su hija, y lo vio. De pie, al lado de la cama de Lucía, con el rostro cansado, pero con una mirada de profunda calma en sus ojos. Su hija dormía, su respiración era tranquila, su rostro recuperaba su color. Estaba a salvo. La crisis ha pasado, dijo él, su voz más suave de lo que había sido antes. Es un milagro que haya llegado a tiempo. Sofía no podía hablar. La emoción la abrumó. Se acercó a su hija, la abrazó y la besó. Era una mezcla de alivio, de amor, de gratitud. Pero al levantar la vista, vio el rostro de Leo. Y la rabia regresó. El hombre que la había hecho llorar, el que la había hecho sufrir, ahora era el salvador de su hija. Gracias, murmuró ella, con una voz que era una mezcla de resentimiento y de gratitud. Él no respondió. Solo asintió. Se dio la vuelta para marcharse. Pero Sofía, con un impulso que no supo de dónde vino, lo detuvo. Espera. Has cambiado tanto, por un momento no te reconocí. Él se giró. Sus ojos, que antes habían sido tan fríos, ahora tenían un rastro de dolor. El tiempo cambia a las personas. O tal vez, las hace más parecidas a lo que realmente son, respondió él, con una voz que era un susurro, una confesión. Siempre fui este hombre. Un hombre que se esconde detrás de la perfección, que solo se preocupa por su trabajo,
tú lo dijiste. Te recordaba diferente. Te recordaba con un corazón tan amable. Él la miró, y una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. El corazón es una de las cosas más frágiles que existen, Sofía. Mi trabajo es mantenerlo latiendo. Y para eso, a veces, tienes que dejar de sentir. Y en ese instante, en medio de la quietud de la habitación, sus miradas se encontraron de nuevo. Ya no había ira, ni resentimiento. Solo había un dolor compartido, la verdad de dos almas que se habían encontrado de nuevo después de tanto tiempo. Ella, que había creído en su amor. Él, que había traicionado su confianza. Y una niña que, con su corazón frágil, los había unido de nuevo. El reencuentro no había sido un milagro. Había sido una pesadilla. Pero ambos sabían que la pesadilla era solo el principio. Y que el final, fuera lo que fuera, estaba en sus manos. El paso de las horas en la habitación del hospital era un lento goteo de luz solar que se filtraba por la ventana. Lucía estaba estable, fuera de peligro, y esa era la única certeza que Sofía tenía en su vida. Pero el alivio venía con un peso adicional, la realidad de que su vida, que había construido con tanto cuidado, estaba ahora atada a la de Leo Rodríguez. A la de Leo, el chico que la había deslumbrado con su intelecto y su ambición años atrás, y que la había dejado con un corazón roto y un vacío que nadie pudo llenar. El mismo hombre que, ahora, con su mirada fría, la trataba con un desdén que no era del presente, sino de un pasado que a Sofía le dolía recordar. Los días se convirtieron en una rutina extraña. Cada mañana, con el reloj marcando las 9 en punto, la puerta de la habitación de Lucía se abría, y Leo entraba. No era una visita amistosa. Era una ronda médica, un ritual en el que él se comportaba como un doctor, y ella, como la madre de una paciente. Había una barrera invisible entre ellos, hecha de años de silencio, de resentimiento, de palabras que nunca se dijeron. ¿Algún cambio en los signos vitales?, preguntaba él, su voz profesional y distante. No. Ha dormido bien, respondía Sofía, su voz monótona, un reflejo de su resignación. Lucía, ajena a la tensión, era la única que podía romper el hielo. Con su inocencia, con sus preguntas y ocurrencias. Doctor Leo, ¿por qué usa una bata blanca? ¿Se parece a un ángel?, preguntó la niña, con una curiosidad que a Sofía le hizo sonreír a pesar de todo. Leo la miró, y por un instante, su rostro, que era una máscara de concentración, se suavizó. Es para mantener a los gérmenes lejos. Y no, no soy un ángel. Soy un cirujano, respondió él, con una voz que era más suave de lo que Sofía le había oído jamás. Lucía se rió, y el sonido de su risa fue un bálsamo para la tensión. Sofía, sin querer, se encontró observándolo. Había algo en la forma en que él miraba a su hija, una ternura que contrastaba con su frialdad, que la confundió. ¿Era solo un acto? ¿O el hombre que había conocido, el que alguna vez la había hecho reír, todavía estaba allí, escondido detrás de la coraza del doctor Rodríguez? Mamá dice que los doctores son magos que salvan a la gente. ¿Tú eres un mago?, preguntó Lucía. Leo se sentó en la silla al lado de la cama, y por un instante se olvidó de las rondas, de la perfección, de su mundo. Se veía más como un hombre cansado, que como el cirujano que era. Los doctores no somos magos, Lucía. Hacemos lo que podemos. La magia está en el cuerpo. En la forma en que se recupera, respondió, su voz era un susurro. Sofía lo miró, y por un instante, sus ojos se encontraron. No había ira, ni resentimiento. Solo una verdad silenciosa. La de un hombre que había sacrificado su vida personal por su vocación. La de una mujer que había sacrificado su vida por su hija.
¿Y tú qué vas a hacer, Lucía? ¿Una artista? ¿Una pintora? Preguntó él, con una sonrisa en sus labios que a Sofía le resultó extrañamente familiar. Yo quiero ser una princesa. Con un corazón sano, para poder correr y bailar, respondió la niña, con la mirada puesta en su madre. Sofía sintió una punzada de dolor. La frágil salud de su hija era un recordatorio constante de su realidad y de la razón por la que estaba allí, en la misma habitación que el hombre que había herido su corazón. Lucía, sin saberlo, se había convertido en un puente entre el pasado y el presente. Un puente que Sofía no estaba segura de querer cruzar. Pero las coincidencias no se detuvieron allí. Un día, mientras Lucía dormía, Sofía se encontró con Leo en la cafetería del hospital. El silencio entre ellos era tan denso que era casi asfixiante. La medicación ha sido un éxito. Los signos vitales son estables, dijo él, rompiendo el silencio. Su voz era la de un doctor dando un reporte, no la de un hombre que se había encontrado con una mujer que había conocido hacía años. Lo sé. Gracias, respondió ella, su voz era un eco de su propia distancia. La darán de alta en una semana, dijo él, con una mirada en sus ojos que Sofía no pudo descifrar. ¿Y después? Preguntó ella, con una voz que revelaba su miedo. Después habrá que hacerle más pruebas. Y preparar la cirugía. Sofía sintió un nudo en la garganta. La cirugía. La palabra era un eco que la había atormentado durante años. No sé si estoy lista para eso. No sé si podré, murmuró, su voz era un susurro. La coraza que había construido para sí misma se desmoronaba. Leo la miró. Y en sus ojos, por primera vez, Sofía vio algo más que frialdad. Vio un rastro de dolor. De comprensión. No estás sola, Sofía. No tienes por qué estarlo, dijo él, su voz era tan suave que la hizo temblar. Ella lo miró, y en sus ojos, vio una verdad. La de un hombre que, a pesar de su distancia, se preocupaba. La de un hombre que había cambiado. O tal vez, un hombre que nunca había dejado de ser el que ella había conocido, y que solo había necesitado una razón para dejar caer sus muros. El camino que tenían por delante era incierto, pero por primera vez, Sofía no se sentía sola. Y en esa simple frase, en esa simple mirada, el pasado y el presente se unieron. Los días se fundieron en una lenta pero constante recuperación. La habitación del hospital ya no era un lugar de miedo, sino un espacio de calma, lleno de los dibujos de Lucía, de los cuentos que Sofía le leía y, de forma inesperada, de la presencia de Leo. Sus rondas ya no eran frías y profesionales. Habían adquirido una nueva dimensión, una que Sofía observaba con una mezcla de recelo y una creciente, y muy confusa, curiosidad. Una tarde, mientras Lucía dormía, Sofía lo encontró en el pasillo, mirando por la ventana con una expresión de profunda concentración en el rostro. Se veía cansado, más como un hombre que como el cirujano impecable que siempre aparentaba ser. Había una grieta en su coraza. ¿Problemas? Preguntó ella, con una voz que sorprendió incluso a ella misma por su suavidad. Él se giró, y sus ojos oscuros, que antes habían sido un abismo de frialdad, ahora tenían un rastro de algo que ella no podía descifrar. Solo pensando. El hospital es un lugar de vida y muerte. A veces, la línea se desdibuja. Sofía, que se había preparado para una respuesta fría y profesional, se quedó sin palabras. Él no estaba siendo un doctor. Estaba siendo un hombre. Un hombre que sentía. Lo sé, respondió ella, con una voz baja. En mi café, a veces veo la vida pasar. La gente ríe, se enamora, llora. Es un recordatorio de que, a pesar de todo, la vida sigue. Leo la miró,
y por primera vez, Sofía se dio cuenta de lo guapo que estaba. El cabello oscuro, la mandíbula afilada, la seriedad de su expresión. Era el mismo hombre que la había hecho soñar y el mismo que la había decepcionado. Pero ahora, en sus ojos, no había desdén, sino una curiosidad genuina. Un café. Y un hospital. Dos mundos tan diferentes, ¿no crees? Dijo él, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Demasiado diferentes, respondió Sofía. Y su mente la llevó a una noche de hace años en la que habían soñado con un futuro que nunca llegó. Un futuro en el que los dos se habrían encontrado en un mundo menos complicado. Ambos caminaron a la habitación de Lucía, ya había despertado. Mamá. Quiero que el doctor Leo me cuente un cuento. Leo se rió, un sonido suave y ronco que a Sofía le hizo sentir un escalofrío. Era un sonido que no había oído en años. Entraron en la habitación, y Leo, con una sonrisa en el rostro, se sentó al lado de la cama de la niña. La historia que contó no era de príncipes o princesas. Era de un cirujano que había salvado un corazón, una historia que era la personificación de su vida, pero que él le contaba a Lucía con una dulzura que a Sofía le partió el alma. Él no era solo un robot. Era un hombre con una historia. Y Sofía, a pesar de su resentimiento, no pudo evitar sentirse intrigada. Se encontró a sí misma observándolo, no como a un médico, sino como a un hombre. La forma en que sus manos, tan hábiles con un bisturí, se movían con una ternura infinita para acomodar el cabello de Lucía. La forma en que sus ojos, que habían sido un abismo de frialdad, se iluminaban cuando la niña hacía una pregunta. Mami dice que tú eres el mejor médico de todos, dijo Lucía, con una voz que a Sofía la hizo sentir una mezcla de orgullo y de miedo. Leo se rió, y su risa llenó la habitación con un sonido de profunda felicidad. Tu mamá es una mentirosa. Pero agradezco el cumplido, viniendo de alguien tan especial. Sofía se sonrojó, y el corazón le latió con fuerza. ¿Por qué había dicho eso? ¿Era un cumplido? ¿Era una broma? No lo sabía. Pero las palabras la hicieron sentir una extraña calidez en el pecho. A medida que pasaban los días, las grietas en la coraza de Leo se hacían más grandes. Sofía lo vio reír, lo vio bromear con las enfermeras, lo vio consolar a una madre que había perdido a su hijo. No era el hombre que ella había conocido, el que se había refugiado en su trabajo y en su ambición. O tal vez, siempre había sido ese hombre, y ella nunca lo había visto. Una tarde, mientras Lucía dormía, Leo se sentó en la silla al lado de Sofía. Había un silencio cómodo entre ellos. No había sarcasmo, ni tensión. Solo dos personas que se sentían un poco menos solas. ¿Tu café es tan cálido como tú?, preguntó él, su voz era un susurro. Es mi refugio, respondió ella, con una sonrisa. La gente entra, pide un café, se siente en casa. Es un lugar donde la gente se siente segura. Él la miró, y su mirada era tan intensa que Sofía sintió que el aire le faltaba. Eso es lo que eres, Sofía. Un refugio. Un lugar donde la gente se siente segura. Las palabras la golpearon con una fuerza que la hizo temblar. El hombre que la había hecho sentir insegura, que le había roto el corazón, ahora le decía que era un refugio. La ironía era tan grande que la hizo reír. Una risa nerviosa, que él no pareció notar. No te rías. Es la verdad, dijo él, su voz se había vuelto más seria. Nunca he conocido a nadie tan fuerte como tú. Una madre, una trabajadora, una mujer que ha levantado a su hija sola. Sofía sintió la nostalgia abordando y reflejándose en sus ojos. No era una mentira, no era un juego. Era la verdad. Leo, el hombre que la había lastimado,
ahora le estaba dando un cumplido que la hizo sentir más segura de sí misma de lo que jamás se había sentido. Esa noche, cuando Leo se marchó, Sofía se quedó sola en la habitación, con la mirada fija en su hija. El hombre que la había hecho llorar, ahora la hacía sonreír. El hombre que la había hecho sentir sola, ahora le decía que era un refugio. La confusión era tan grande que sentía que su mente se iba a desbordar. ¿Era el mismo hombre? ¿O los años, el dolor, el amor de su hija, la habían cambiado a ella, y ahora era capaz de ver la verdad que antes le era imposible ver? La respuesta, sabía, era tan complicada como su propio corazón. Y se dio cuenta de que lo observaba, no solo con curiosidad, sino con un interés que le daba miedo. Y que la hacía sentir más viva de lo que se había sentido en años. El olor antiséptico y a dolor se desvaneció, reemplazado por la suave brisa de la primavera en Buenos Aires. Lucía, con una sonrisa que iluminaba su rostro, salió del hospital tomada de la mano de Sofía. Había sido un milagro. La pequeña, que había entrado en el hospital al borde de la muerte, ahora caminaba con una vitalidad renovada. La gratitud de Sofía era tan grande que sentía que le desbordaba el pecho. La frialdad de Leo se había disipado, reemplazada por una preocupación que, aunque sutil, era innegable. Habían pasado días y noches en el hospital, y la tensión de su pasado se había suavizado, dando lugar a una convivencia forzada que, de alguna manera, los había acercado. Leo las acompañó a la salida. ¿Vendrás a vernos, doctor Leo? Preguntó Lucía, su voz llena de inocencia, mientras se subía al taxi. Leo se inclinó, su rostro estaba a la altura de la niña, y una sonrisa se dibujó en sus labios. Por supuesto que sí, Lucía. Pero no como tu doctor. Como tu amigo, dijo, su voz era un susurro que a Sofía le hizo sentir un escalofrío. Sofía, en un impulso que no supo de dónde vino, lo miró. Si quieres, el café donde trabajo. El sol. El café está en la esquina de la calle, dijo, su voz era una invitación que no sabía si estaba dispuesta a dar. Leo la miró, y un brillo de sorpresa se encendió en sus ojos. Asintió, y se alejó. Sofía se subió al taxi, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. La invitación había sido un impulso, una locura. ¿Qué iba a hacer? ¿Encontrarse con el hombre que le había roto el corazón en su propio refugio? La idea era tan absurda que casi se rió. 2 días después, la campana de la Puerta del Sol sonó con una familiaridad reconfortante, y Sofía, que estaba sirviendo una taza a doña Inés, se giró. Y allí, parado en la puerta, con su traje impecable y una expresión de incomodidad en su rostro, estaba Leo. Se veía tan fuera de lugar en el ambiente acogedor y desordenado de la cafetería que Sofía se llevó una mano a la boca, intentando contener una sonrisa. Era el mundo de ella, el mundo de la vida real, y él, el cirujano que operaba corazones, se veía como un extraterrestre. Leo se acercó a la barra, sus ojos escanearon el lugar, y por primera vez, Sofía lo vio sin su armadura. No había batas, ni bisturís, ni monitores. Solo era él, un hombre que parecía torpe y fuera de lugar. Un café. Negro. Por favor, dijo, su voz era la de un hombre que no sabía qué hacer. Por supuesto, doctor, respondió Sofía, intentando no reírse. Leo. Por favor, dijo él, sus ojos se encontraron con los de ella, y una sonrisa de verdad, se dibujó en su rostro. No estoy en el hospital. Sofía se rió. Era una risa que le salió del alma, una risa que no había sentido en años. Era un sonido tan inesperado que a Leo le hizo sonreír. Leo. De acuerdo, respondió ella, y se dispuso a servirle el café. Pero el destino, que a veces tiene un sentido del humor retorcido,
decidió intervenir. Mientras Sofía le entregaba la taza, Leo, en un gesto que era la esencia de la torpeza, se tropezó con un tapete y su mano chocó con la de ella. El café caliente se le derramó encima. Y por un instante, el mundo se detuvo. Leo se quedó inmóvil, con la mirada fija en el café que había manchado su camisa blanca. Sofía, en lugar de enojarse, soltó una carcajada. Una carcajada que era tan genuina, tan sincera, que llenó la cafetería con un sonido de profunda alegría. Él, el hombre más arrogante y perfecto que ella había conocido, acababa de arruinar su camisa. La imagen era tan absurda que era hilarante. ¿Estás bien?, preguntó ella, con la risa aún en su voz. Leo, que se había preparado para un grito, para una reprimenda, la miró, y una sonrisa, una que era pura diversión, se dibujó en sus labios. Sí. El café no es mi fuerte. El bisturí sí. Sofía, con una servilleta en la mano, se acercó a él. La cercanía, el olor a su colonia, la forma en que sus manos se movían para limpiar la mancha, la hizo temblar. El toque de sus dedos sobre su piel era como una descarga eléctrica. No te preocupes. Sale fácil, murmuró ella, con la voz baja. Ya lo sé. Lo que me preocupa es que te acabas de reír de mí. Y me gusta, dijo él, su voz era un susurro grave, sus ojos estaban fijos en los de ella. Sofía, que se había preparado para resistir la atracción, sintió que sus muros se desmoronaban. Él no era el hombre de antes, el que se había refugiado en su trabajo. Era un hombre que podía reírse de sí mismo, que podía ser torpe, que podía ser vulnerable. Y ella, que se había convencido de que su corazón estaba roto, sintió una punzada de esperanza. El resto de la tarde, la pasaron juntos. Leo no volvió a ser el cirujano. Fue un hombre que escuchó, que bromeó, que se rió. Sofía le habló de su vida, de Lucía, de los desafíos que había enfrentado. Y él la escuchó con una atención que la hizo sentir que era la única persona en el mundo. No había un solo rastro de desdén. Solo había un profundo respeto. Y una admiración que la hizo sentir que se desbordaba. Cuando el sol comenzó a ponerse, Leo se levantó. Tengo que irme. ¿Pero puedo volver? No lo sé. ¿Qué pasaría si te vuelves a tropezar?, respondió ella, con una sonrisa en el rostro. No pasará. Te lo prometo, dijo él, su mirada era intensa. Sofía no supo qué responder. Sabía que la atracción entre ellos era real. Sabía que sus corazones, que se habían roto, ahora latían con una fuerza que les daba miedo. Pero también sabía que el camino que tenían por delante era incierto, que la vida era complicada. Y sin embargo, no podía dejar de sonreír. Te espero. Mañana, dijo ella, su voz era un susurro. Y en ese instante, en medio del café, en medio del olor a café y a pan, Leo tomó la mano de Sofía y la besó. No fue un beso de pasión, sino un beso de admiración, de respeto, de gratitud. Un beso que decía, no importa lo que el pasado nos haya deparado. El futuro es nuestro. La distancia, que antes había sido una barrera infranqueable, se había desvanecido, dejando solo la promesa. Y una atracción que ambos, a pesar de sus intentos, no podían resistir. Los días que siguieron al encuentro en el café fueron un torbellino de emociones para Sofía. Lucía se había recuperado por completo y su vitalidad, que antes era una llama tenue, ahora ardía con una fuerza que le llenaba el alma. La relación con Leo había progresado más de lo que jamás se atrevió a imaginar. Sus visitas al café se habían vuelto un ritual diario. Charlaban sobre todo y sobre nada, desde la vida en el hospital hasta la historia de cada uno de los clientes de El Sol. Leo,
que en el hospital era un monolito de frialdad, en el café era un hombre que reía, que se interesaba, que la miraba con una ternura que a Sofía le hacía latir el corazón. La coraza que había construido alrededor de su alma se había ablandado, dejando ver a un hombre que era mucho más de lo que había aparentado ser. Pero un día, la realidad, que parecía haberse desvanecido, regresó con un golpe seco. Durante su visita a la cafetería, Leo se sentó en la mesa de siempre, pero su expresión era más seria de lo habitual. No era la frialdad de su antiguo yo, sino una seriedad que a Sofía le resultó extrañamente familiar. Era la expresión de un cirujano. «Tenemos que hablar, Sofía», dijo, su voz era grave, sin rastro de la calidez que había adquirido en los últimos días. Sofía sintió un nudo en el estómago. Sabía de lo que iba a hablar. La cirugía de Lucía. He hablado con el equipo de cardiología. La cirugía de Lucía es necesaria, y debemos programarla. La niña está en un momento de su vida en el que su corazón puede soportar el estrés de la operación, pero no podemos esperar mucho más. La forma en que lo dijo, la frialdad de sus palabras, el tono clínico de su voz, hizo que Sofía sintiera que su corazón se encogía. Él no estaba hablando como Leo, el hombre que la hacía reír. Estaba hablando como el doctor Rodríguez, el cirujano que operaba corazones. ¿Estrés de la operación? ¿Un momento de su vida? ¿No te das cuenta de que la niña tiene 5 años? «Es mi hija», exclamó Sofía, su voz se había levantado, la frustración y el miedo que había guardado por tanto tiempo se desbordaron. «No estás hablando de un caso. Estás hablando de mi hija». Leo la miró, su expresión era de profunda confusión. Él no entendía. Estaba siendo un buen médico, dándole la información que necesitaba para tomar una decisión informada. Estaba siendo responsable. «Sofía, estoy siendo honesto contigo. Como tu médico, tengo que darte la mejor información. No hay espacio para la emoción en una sala de operaciones. La vida de tu hija depende de la precisión y del control. El control. Siempre es el control. ¿No te das cuenta de que la vida no se puede controlar? No eres el mismo hombre. Eres un robot que solo se preocupa por la perfección», gritó ella, sus ojos se llenaron de furia. «Lo estoy haciendo por tu hija. No lo estoy haciendo para lastimarte», respondió él, su voz, que se había mantenido en calma, se elevó, revelando la herida que ella le había infligido. Pero Sofía no lo escuchó. Las palabras de él se sentían como una traición. La cercanía, la risa, las conversaciones, todo había sido una mentira. Un acto. Él seguía siendo el mismo hombre de siempre, el que había huido de las emociones para refugiarse en su trabajo. «No quiero hablar de esto», dijo, su voz era un susurro. Se levantó de la mesa, su cuerpo temblaba. «No puedo. No contigo». Se dio la vuelta y se marchó, dejándolo solo en la mesa, con el café enfriándose entre sus manos. La mirada que le lanzó antes de irse era un muro de hielo. Leo se quedó inmóvil. Se sentía como si un puñal se le hubiera clavado en el pecho. La distancia que ella había creado, con solo unas palabras, era tan grande que sentía que le faltaba el aire. La coraza que había construido, la que ella había ablandado, ahora se sentía más pesada que nunca. Esa noche, en el silencio de su apartamento, Leo se sentó en el sofá y se sintió más solo de lo que se había sentido en años. No entendía. No había mentido. No había sido un robot. Solo había hecho su trabajo. Pero la forma en que ella lo había mirado, la forma en que lo había juzgado, lo había herido. La había hecho sentir que era un monstruo. ¿Era eso lo que él era? ¿Un hombre tan atrapado en su propia perfección que no podía sentir? La idea lo aterrorizó.
Se dio cuenta de que su soledad no era solo un efecto de su trabajo. Era un vacío que había intentado llenar con el éxito, con la excelencia, con el control. Pero un vacío que se hacía más grande con cada día que pasaba sin ella. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía. Su corazón se aceleró, esperando una disculpa, una explicación. Pero el mensaje era corto, conciso. Hablaremos después. Las palabras eran frías, sin rastro de la calidez que él había conocido. La distancia era tangible. La conversación, que había sido sobre la vida de su hija, se había convertido en un abismo entre ellos. Y Leo, el cirujano que había salvado tantas vidas, no sabía cómo salvar la suya. El silencio entre ellos había durado 3 días, pero se sintió como una eternidad. Para Sofía, cada minuto que pasaba era un recordatorio de la herida que se había reabierto. El hombre que le había devuelto la esperanza con su calidez, le había vuelto a mostrar la frialdad que tanto la había lastimado. Se sentía estúpida por haber bajado la guardia, por haber creído que el tiempo y las circunstancias podían cambiar a alguien tan profundamente como Leo. Para él, el silencio era un castigo que no sabía cómo merecía. Sentía el peso de sus propias palabras, el vacío de sus propias emociones. Su lógica, su control, todo lo que le había dado el éxito en su vida profesional, le había fallado en el único momento en el que de verdad había importado. Se sentía desesperado. No podía dejar que la historia se repitiera. No podía dejar que la mujer que había encendido su alma con su pasión se alejara de él por su culpa. Tomó una decisión impulsiva. Se puso el traje que usaba en sus días libres y, con un ramo de flores en la mano, se dirigió a El Sol. Llegó a la hora de cierre. Las luces estaban apagadas y Sofía estaba sentada en una mesa, con un paño en la mano, limpiando las últimas tazas. Su rostro estaba cansado, su mirada perdida. La vio y sintió una punzada en el pecho. Abrió la puerta, la campana sonó, y ella levantó la vista. La sorpresa, y luego un rastro de frialdad, se apoderaron de su rostro. Dejó el paño sobre la mesa, con una rigidez que le rompió el corazón a Leo. —¿Leo, qué haces aquí? —preguntó ella, su voz era un susurro. —No me voy a ir de aquí hasta que hablemos —dijo él, su voz grave, pero llena de una urgencia que ella no había escuchado jamás. Se acercó a la mesa y colocó el ramo de flores sobre la mesa. —Por favor. Solo escúchame. Sofía lo miró, y algo en su mirada la hizo dudar. No había arrogancia. Solo había una profunda vulnerabilidad. Se sentó, y le hizo un gesto para que se sentara frente a ella. —Habla. Leo tomó aire. Sabía que esta era la conversación más difícil de su vida. —Lo siento, Sofía. Siento mis palabras. Siento haberte lastimado. No lo hice con esa intención. No lo hice para ser un insensible. Lo hice porque es lo único que sé. Mi trabajo es mantener la calma en los peores momentos. Mi trabajo es separar la emoción de la razón. Es mi forma de protegerme. Sofía lo escuchó, su rostro era una máscara. —¿Protegerte de qué? —preguntó ella, con una voz que era un susurro. —De la vida. Del dolor. De la incertidumbre, respondió él, con una voz que era una confesión. He pasado toda mi vida intentando ser el mejor, el más brillante, el más perfecto. Y lo he logrado. He salvado vidas. He hecho lo que se supone que debo hacer. Pero la verdad es que me siento solo. Mi éxito es un vacío que no puedo llenar. Mi vida es un eco de lo que se supone que debo sentir, pero que nunca he sentido. La voz de Leo se quebró. Se sentía como si su coraza se estuviera desmoronando, dejando al descubierto a un hombre que era un cúmulo de miedos e inseguridades.
Sofía lo miró, y en sus ojos, por primera vez, vio la verdad. Vio un hombre que había sacrificado su alma por su profesión. Un hombre que, al igual que ella, estaba solo. Desde que te volví a ver, mi mundo se ha desordenado. Tú, con tu caos, con tu vida tan imperfecta y tan hermosa, me has hecho ver que la perfección no es lo que busco. Lo que busco eres tú. Y tu hija, continuó, con una voz que era una mezcla de súplica y de una profunda honestidad. Cuando hablamos de la cirugía, no hablaba como un doctor. Hablaba como un hombre que se preocupa por la vida de tu hija. Me asusta la idea de que algo le pase, porque si le pasa algo a ella, siento que algo me pasa a mí. Las palabras de Leo, que habían sido una puñalada, se convirtieron en un bálsamo. Sofía, que había guardado sus miedos por tanto tiempo, sintió que sus propios muros se desmoronaban. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Se sentía avergonzada por haberlo juzgado, por haber creído que no había cambiado. Tú no eres el único que tiene miedo, Leo, dijo ella, su voz era un hilo. Me asusta la idea de que algo le pase a mi hija. Me asusta que, después de tanto tiempo, me vuelva a enamorar de ti, y que me vuelvas a romper el corazón. Me asusta la idea de no ser lo suficientemente fuerte para criar a mi hija sola. La confesión de Sofía fue un acto de profunda vulnerabilidad. En ese instante, en medio de la cafetería vacía, se dieron cuenta de que no eran solo dos personas. Eran dos almas que se habían encontrado de nuevo. Dos almas que, a pesar de la distancia y el dolor, se necesitaban. No estoy aquí para romperte el corazón. Estoy aquí para protegerlo, dijo él, su voz era un susurro. Se acercó a ella. La mano de Leo, que había salvado tantas vidas, se posó en el rostro de Sofía. Su pulgar acarició suavemente su mejilla, limpiando una lágrima. El toque era tan tierno, tan inesperado, que Sofía cerró los ojos, sintiendo un escalofrío que no era de frío. Estoy aquí. No te voy a dejar, murmuró él, con los labios tan cerca de los de ella que Sofía podía sentir su aliento. Y en ese instante, en medio de la quietud del café, se besaron. El beso no fue apasionado, sino tímido. Fue un beso de perdón, de reconciliación, de un nuevo comienzo. Fue el beso de dos personas que se habían encontrado de nuevo, y que sabían que el camino que tenían por delante sería difícil, pero que lo recorrerían juntos. El pasado se había desvanecido, y el futuro, que antes había sido incierto, se había llenado de una esperanza que era tan dulce como un capuchino con espuma. En los brazos de Leo, Sofía se sintió más segura de lo que se había sentido en años. Y él, en los brazos de ella, sintió que el vacío en su alma, por fin, comenzaba a llenarse. El tiempo, que antes se sentía como un castigo, se había convertido en un regalo. Las semanas que siguieron a la reconciliación fueron una burbuja de felicidad para Sofía y Leo. Se habían convertido en una pareja, una que se construía sobre las bases de la honestidad y la vulnerabilidad. Leo ya no era el cirujano frío, sino un hombre que sonreía, que bromeaba, que miraba a Sofía con una ternura que a ella le derretía el alma. Y su relación con Lucía había florecido de una forma que a Sofía le partía el corazón de pura alegría. Leo se había convertido en una figura paterna para la niña. La acompañaba al parque, le leía cuentos antes de dormir, la llevaba a la escuela. Para Lucía, él no era solo el doctor que le había salvado la vida, sino un amigo, un confidente, una figura de autoridad que le daba una seguridad que nunca había conocido. Para Leo, los momentos con la niña eran un bálsamo para un alma que se había acostumbrado a la soledad. Descubría la paternidad en los gestos más simples y se sentía más completo de lo que jamás se había sentido en su vida. Pero en medio de esa felicidad, una sombra comenzó a cernirse. Como médico, Leo era un observador nato.
Y en su tiempo con Lucía, empezó a notar cosas que lo desconcertaron. Un gesto particular que ella hacía con la mano al reír, la forma en que fruncía el ceño cuando se concentraba en algo, un destello en sus ojos que era una mezcla de la picardía de Sofía y algo que él no podía nombrar. En un principio, lo descartó como una casualidad. Era lógico que, al pasar tanto tiempo con ella, su cerebro empezara a asociar sus rasgos con los de Sofía. Pero luego, los detalles se hicieron más específicos, más difíciles de ignorar. Una tarde, mientras la acompañaba a un parque, la niña se tropezó y se raspó la rodilla. Lucía no lloró, sino que se levantó y se sacudió el polvo, con una expresión de orgullo y una punzada de dolor. Era un gesto que Leo conocía muy bien. Era su propia expresión cuando se había caído de niño, la misma expresión que su padre, un cirujano también, le había enseñado a tener. Otro día, mientras leía un cuento a Lucía, notó algo en su perfil. La forma de su nariz, el pequeño hoyuelo en su barbilla. Eran rasgos de su familia, de su padre, que él había creído que solo existían en su árbol genealógico. La sospecha, que antes había sido una pequeña chispa, se convirtió en una hoguera. Las pruebas médicas de Lucía eran su coartada. Como su médico, tenía acceso a su expediente, a sus resultados genéticos, a cada detalle de su historia clínica. Él había sido el encargado de revisar los resultados de las pruebas más recientes, las que le darían la luz verde para la operación. Y en el análisis genético, algo lo detuvo en seco. Había un marcador, un gen recesivo que era extremadamente raro. Un gen que era una marca de nacimiento de la familia Rodríguez. Leo se quedó inmóvil en su oficina, con los ojos clavados en el monitor. Su cerebro, que era una máquina de lógica, se negó a procesar la información. No podía ser. Era imposible. Había una explicación. Tenía que haber una explicación. Lucía era la hija de Sofía, la que había criado sola. Él había estado en el extranjero cuando Sofía se había quedado embarazada. No había forma de que esto fuera real. Pero su mente, que no se detenía, comenzó a trazar el camino. La fecha del nacimiento de Lucía. Los meses que Sofía había pasado en Buenos Aires. Un mes que él había pasado en su país, antes de irse al extranjero. Un mes de un romance secreto, de una pasión fugaz, de un amor que había terminado con una carta, con un adiós. Un adiós que había sido un error. Leo sintió que el aire le faltaba. Lucía. Su Lucía. No era solo la hija de Sofía. No era solo la niña que había entrado en su vida y la había llenado de luz. Era su hija. La verdad era tan grande, tan abrumadora, que sentía que el mundo se le venía encima. Su soledad, su vacío, su vida de perfección, todo había sido una mentira. La felicidad que había buscado en el éxito estaba en los ojos de una niña que no sabía que él era su padre. Se levantó de la silla. Sentía un escalofrío que le recorría el cuerpo. La idea, que antes era una sospecha, ahora era una verdad innegable. La rabia, el dolor, el resentimiento que había sentido por la forma en que Sofía había manejado las cosas, se desvanecieron, dejando solo un sentimiento de profunda tristeza. ¿Por qué no se lo había dicho? ¿Por qué lo había escondido? El hombre que había hecho del control una religión, se encontró sin control. Su vida, que había creído tener bajo su mando, se había convertido en un caos de emociones, de preguntas sin respuesta. El bisturí que había usado para reconstruir vidas, ahora era inútil. Había una verdad que había sido un secreto por 5 años. Una verdad que podía unirlos para siempre o separarlos para siempre. Y no tenía idea de cómo decírselo. Se sentó de nuevo, la mirada perdida en el monitor.
Las pruebas, que debían darle la luz verde para una operación, le habían dado una respuesta que cambiaría su vida. La niña a la que le había salvado la vida era su hija. El destino era una ironía cruel. Había pasado toda su vida buscando un propósito, y la respuesta había estado allí, en los ojos de una niña que lo había llamado Doctor Leo, y en un corazón que él, sin saberlo, había creado. La soledad, que había sido su compañera por tanto tiempo, había sido una mentira. El amor que había buscado en la vida, había estado en su casa, en su cama, en su alma. Y ahora, el camino estaba despejado. Y el futuro, que antes era incierto, estaba lleno de una esperanza que era tan dulce como el rostro de su hija. El mundo de Leo se había reducido a un solo color, el blanco deslumbrante de los informes médicos sobre su escritorio. Había vuelto a su oficina. El lugar, que antes era un santuario de control y perfección, ahora se sentía como una celda. Las pruebas que había ordenado para Lucía, la niña que le había robado el corazón, habían llegado. Y la verdad, que había sospechado en su alma, estaba allí, en las páginas de papel, en los números, en los códigos genéticos que no mentían. Lucía no era solo la hija de Sofía. Era su hija. La rabia, una emoción que él rara vez sentía, se apoderó de él. Una rabia que no era de un hombre que había sido engañado, sino de un hombre que había sido privado de algo tan fundamental como la paternidad. ¿Por qué no se lo había dicho? ¿Por qué lo había mantenido en secreto? ¿Por qué le había robado 5 años de vida, 5 años de momentos que nunca podría recuperar? La primera palabra de Lucía, el primer paso, el primer día de escuela. Se había perdido todo. Se había perdido la oportunidad de ser un padre, de ser una familia. Su mente, que funcionaba con una precisión quirúrgica, empezó a revisar los hechos y los momentos que habían compartido. La pasión que había sido tan fugaz, tan secreta, tan olvidada. Era un rompecabezas que se armaba con una precisión escalofriante. Y la pieza que faltaba era la más dolorosa de todas. El dolor era tan profundo que le dolía el pecho. No era un dolor de traición, sino de pérdida. Se sintió como si su vida, que había creído tener bajo su control, hubiera sido una mentira. La soledad que había sentido, el vacío que había intentado llenar con el éxito, la ambición, la perfección, todo había sido un espejismo. Su verdadero propósito, su verdadero amor, había estado allí, en los brazos de una niña y en el corazón de una mujer que había sufrido en silencio. Se levantó de su silla, el nudo en su garganta era tan grande que sentía que no podía respirar. No podía dejar que esto siguiera así. Tenía que confrontarla. Tenía que saber la verdad. Tenía que entender por qué. Salió del hospital, se subió a su auto y condujo a la cafetería. El camino se sintió como una eternidad. Cada minuto que pasaba, su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Por qué no le había dicho que estaba embarazada? ¿Por qué no había intentado contactarlo? ¿Acaso había creído que él no querría saber? La idea lo atormentó. Él, que había sido un hombre que había huido de las emociones, se había convertido en un hombre que era un cúmulo de ellas. Llegó a él sola a la hora del cierre. Las luces estaban apagadas y Sofía estaba sola, limpiando las mesas. La vio, su rostro iluminado por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Era la mujer que había amado, la que le había roto el corazón, la que ahora, con su secreto, había puesto su vida de cabeza. Abrió la puerta, la campana sonó, y ella levantó la vista. La sorpresa en su rostro se transformó en una expresión de preocupación. Había algo en sus ojos que le decía que algo andaba mal. —¿Leo qué pasa? —preguntó ella, con una voz que era un susurro. Él no respondió.
Se acercó a la mesa y sacó de su maletín el informe médico de Lucía. Lo puso sobre la mesa, sus manos temblaban. La mirada de Sofía se posó en el informe y su rostro, que antes había estado lleno de preocupación, se transformó en una expresión de profunda tristeza. Sabía lo que era. Sabía lo que significaba. ¿Por qué? Preguntó él, su voz era un susurro grave, que temblaba de emoción. ¿Por qué no me lo dijiste, Sofía? Ella no respondió. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Él señaló el informe. Lucía tiene un marcador genético. Un marcador que solo puede venir de un lado. De mi lado. Sofía no dijo nada. Se sentó en la silla, con las manos entrelazadas. El silencio entre ellos era tan denso que era casi asfixiante. Él, que había esperado una explicación, una negación, una mentira, solo recibió el silencio. Y en ese silencio, Leo entendió la verdad. Sofía no había tenido la culpa. No lo había hecho por malicia. Lo había hecho por miedo. Miedo a su reacción. Miedo a que él, el hombre que solo se preocupaba por su carrera, la rechazara. Y en ese instante, en medio del café, en medio del olor a café y a pan, Leo supo que la culpa no era de ella. Era de él. Él era el que había creado un mundo de perfección que no tenía espacio para el amor. Él era el que había huido de las emociones. Él era el que había dejado que el miedo lo separara. Y ahora, tenía que vivir con las consecuencias. La prueba, que le había dado la respuesta que había estado buscando, le había dado la verdad que lo había destrozado. La niña que había amado, que había salvado, era su hija. Y en sus manos, tenía el destino de los tres. El informe médico sobre la mesa del café era la prueba de una verdad que Sofía había guardado en su alma durante 5 años. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, cayendo sobre el papel, manchando la tinta. La había visto. La mirada en los ojos de Leo. No era una mirada de odio o de resentimiento, sino de un dolor tan profundo que le partió el alma. Él lo sabía. El secreto que ella había guardado con tanto celo ya no era de ella. Ahora era de él. Y el peso de la culpa era una losa pesada sobre sus hombros. El silencio entre ellos era tan denso que podía cortarse. Leo no dijo nada. Se quedó allí, de pie, con los ojos fijos en ella, esperando una explicación, una negación, una mentira. Pero no había nada que decir. La verdad estaba allí, en el papel, en las lágrimas de Sofía, en el dolor en sus ojos. Ella lo sabía, y él, el hombre que había salvado a su hija, ahora se enfrentaba a una verdad que podría romper su vida en pedazos. Lo siento, murmuró Sofía, su voz era un hilo, ahogada por el llanto. Yo me sentí culpable. Sentí que era mi culpa. Leo se acercó a la mesa y se sentó frente a ella. Su rostro, que antes había sido una máscara de dolor, ahora tenía una expresión de profunda tristeza. No había un rastro de rabia. Solo había una inmensa tristeza. ¿Por qué? Preguntó él, su voz grave, pero llena de una urgencia que ella no había escuchado jamás. Tú te ibas a ese nuevo trabajo. Al extranjero. Tenías una vida, una carrera, un futuro. Yo era solo yo, respondió ella, las lágrimas rodando por sus mejillas. Yo era una camarera. Y tú eras el futuro de la medicina. Pensé que no querrías saberlo. Que no querrías un hijo, una familia, que te atara a una vida que no querías. Leo la miró, su corazón se encogió. El hombre que había huido de las emociones, de la responsabilidad, era la causa de su miedo. Él había creado un mundo en el que ella no podía decirle la verdad. Y la culpa, que antes había sido de ella, se sintió ahora como suya.
Sofía, mi vida siempre ha sido mi trabajo. He sido un robot, una máquina que solo se preocupa por la perfección, dijo él, su voz se quebró. Se sentía como si su coraza se estuviera desmoronando, dejando al descubierto a un hombre que era un cúmulo de miedos e inseguridades. Mi culpa no es que no supiera. Mi culpa es la persona que era. El hombre que te hizo sentir que no podías decírmelo. Sofía sollozó, y por primera vez, levantó la vista y lo miró. Sus ojos, que antes habían estado llenos de lágrimas, ahora estaban llenos de una profunda tristeza. Pero también de una comprensión. Él había confesado su culpa, su propio dolor. Se habían encontrado de nuevo, no como dos personas, sino como dos almas que se habían lastimado, que se habían traicionado, pero que se habían amado. Y ahora, se enfrentaban a una verdad que podía unirlos o separarlos para siempre. Yo no quería esconderla, murmuró ella, sus palabras eran un ruego. Quería que la conocieras. Quería que la amaras. Pero no tenía el valor. Leo, que se había preparado para un grito, para una reprimenda, la miró, y las lágrimas se acumularon en sus ojos. Se levantó de la silla y se acercó a ella. Se arrodilló, y su rostro, que era una máscara de dolor, ahora tenía una expresión de profunda ternura. No tienes que pedir perdón, Sofía. El que tiene que pedir perdón soy yo. Por haberte dejado. Por no haber regresado. Por no haber luchado por ti. Yo te fallé. Las palabras de Leo, que eran una confesión, un arrepentimiento, una súplica, hicieron que el corazón de Sofía se encogiera. Se sintió como si un peso que había cargado por 5 años, se hubiera desvanecido. Se inclinó y lo abrazó, su cuerpo temblaba. El abrazo de él, tan fuerte, tan protector, la hizo sentir segura por primera vez en mucho tiempo. No me debes nada, Leo. Al contrario. Me has salvado la vida. Le has salvado la vida a mi hija, dijo ella, con una voz que era un susurro, una confesión. Nuestra hija, respondió él, su voz grave, pero llena de una emoción que ella no había escuchado jamás. La conversación, que había empezado con una mentira y un secreto, se había transformado en una verdad. En un momento de profunda intimidad, se dieron cuenta de que no eran solo dos personas. Eran una familia. Una familia que se había perdido, y que ahora se había encontrado de nuevo. Leo se levantó y la abrazó con fuerza. La miró a los ojos, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Te fallé. Te fallé, Sofía, murmuró él, su voz se quebró. No, no me fallaste, respondió ella, con una voz que era una mezcla de lágrimas y de una profunda sinceridad. Nos fallamos los dos. Nos fallamos al no luchar por nuestro amor. Y en ese instante, en medio de la cafetería vacía, en medio del olor a café y a pan, se dieron cuenta de que la culpa, que habían cargado por tanto tiempo, no era de uno, sino de ambos. Y en esa verdad compartida, se perdonaron. Se perdonaron por el pasado, por el dolor que se habían causado, por los años que habían perdido. Y en el abrazo, en el que se habían convertido, sintieron una paz que nunca habían sentido antes. Una paz que era la promesa de un nuevo comienzo. El secreto había salido a la luz, y la herida, que había estado allí por tanto tiempo, comenzaba a sanar. El silencio en el café ya no era un peso. Era un bálsamo. Sofía y Leo se miraban, sus ojos llenos de una verdad que no necesitaba palabras. La conversación sobre el pasado, sobre la culpa, sobre los años perdidos, había sido un camino doloroso, pero necesario. Había abierto una herida, sí, pero también había permitido que la luz entrara. Ahora, el secreto no era una barrera, sino un puente que los unía con una fuerza que no habían sentido jamás. Leo,
sin soltar la mano de Sofía, la guió fuera del café, hacia su auto. El camino a su apartamento fue silencioso. No había necesidad de palabras. La tensión se había disipado, reemplazada por una electricidad sutil, una anticipación que era tan dulce como el rostro de Lucía. Entraron en el lujoso apartamento. Las luces de la ciudad, un tapiz de luces que se extendía hasta el horizonte, eran un recordatorio de su mundo, el mundo que él había construido, pero que ella, con su sola presencia, había llenado de un significado que no había encontrado en el éxito. Sofía, comenzó él, su voz grave, pero llena de una emoción que le hacía temblar. Ella lo detuvo con un gesto. No digas nada, murmuró, sus ojos llenos de vulnerabilidad. Se acercó a él, y sus manos se posaron en su rostro. La piel de él era cálida, suave, y la de ella se sentía viva. Lo siento, susurró ella, su voz era un hilo. Siento no haberte dicho la verdad. Siento haberte negado la oportunidad de ser padre. Me sentí culpable, y todavía lo hago. Leo cerró los ojos, y su rostro, que antes era una máscara, ahora era una expresión de profunda tristeza. La mano de él se posó sobre la de ella, y él la miró a los ojos. El que tiene que pedir perdón soy yo. Por haber sido un idiota. Por haberte hecho sentir que no podías confiar en mí. Mi culpa no es que no supiera. Mi culpa es la persona que era. El hombre que te hizo sentir que tenías que esconderte. Las palabras de Leo, que eran una confesión, un arrepentimiento, una súplica, hicieron que Sofía temblara. Se sentía como si un peso que había cargado por 5 años, se hubiera desvanecido. Se inclinó y lo abrazó, su cuerpo temblaba. El abrazo de él, tan fuerte, tan protector, la hizo sentir segura por primera vez en mucho tiempo. Te amo, Leo. Te he amado desde el día en que te conocí. Y te he amado incluso cuando te odié. Eras el hombre de mis sueños, y el hombre que me rompió el corazón. Pero ahora eres solo tú. Leo la abrazó con fuerza. La amaba. La amaba con una fuerza que lo abrumaba. La amaba por su fuerza, por su vulnerabilidad, por el amor que sentía por su hija. Y la amaba por la verdad que le había dado. Una verdad que había sido un secreto, y que ahora era el motor de su vida. Te amo, Sofía. Te amo de una forma que nunca imaginé que podía amar. Me has dado un propósito. Me has dado un hogar. Me has dado una familia. Las palabras de Leo fueron un bálsamo para el alma de Sofía. Había buscado la felicidad en la vida, en la sonrisa de su hija, en la calidez de su café, pero la había encontrado en los brazos del hombre que había temido. La había encontrado en los ojos que, en un momento, habían sido un abismo de frialdad, y ahora eran un reflejo de su propio amor. Se separaron, con el aliento agitado. La mirada de Leo estaba llena de una ternura que a Sofía le partía el alma. Él se inclinó, y sus labios se encontraron. El beso no fue solo un beso. Fue una confesión. Fue una promesa. Fue el inicio de una nueva vida. Un beso que decía, te amo. Te perdono. Y no te voy a dejar nunca más. La noche se extendió, un lienzo de intimidad y ternura. Los besos eran largos, suaves, llenos de un deseo que había estado latente por 5 años. Las caricias eran lentas, deliberadas, un diálogo silencioso que no necesitaba palabras. Las manos de Leo, que habían salvado tantas vidas, ahora se movían por el cuerpo de Sofía, con una ternura infinita. La pasión, que había estado implícita en cada uno de sus gestos, ahora era una llama que los consumía, una llama que era la personificación de su amor.
En el silencio de la noche, se quedaron juntos, el pasado ya no era una sombra, sino un recuerdo que los había unido. El secreto había salido a la luz, y la culpa se había desvanecido, dejando solo la verdad de sus sentimientos. Se miraron a los ojos, y en ese instante, en el que se entregaron el uno al otro, supieron que sus vidas, que habían estado separadas, ahora eran una. La noche no era solo una noche. Era el inicio de su para siempre. Y en los brazos del hombre que había sido su rival, Sofía se sintió más segura y más amada de lo que se había sentido en su vida. Y él, en los brazos de ella, sintió que el vacío en su alma, por fin, se había llenado. Los días de drama, de secretos y de confesiones habían quedado atrás, reemplazados por una paz que Sofía no había conocido en 5 años. La rutina, que antes era una carga solitaria, se había convertido en un lienzo compartido. La vida, que antes era una lucha, se había transformado en un sueño que se hacía realidad en cada gesto, en cada mirada, en cada risa de Lucía. Leo, el hombre que había salvado el corazón de su hija, ahora estaba en el proceso de curar el de ella y el suyo propio. El proceso de convertirse en una familia fue una lección para Leo. Un cirujano, un hombre de precisión y de control, no tenía lugar para el caos de una niña de 5 años. Pero se adaptó. La coraza que lo había protegido por tanto tiempo se disolvió en el momento en que Lucía lo miró con esos ojos llenos de amor y de confianza. La primera vez que la acompañó a la escuela, la vio correr hacia la puerta con una sonrisa que le partió el alma. Él, que había pasado toda su vida en quirófanos y en salas de consulta, se encontró en un mundo de mochilas de colores, de risas de niños, de preguntas inocentes. Y se dio cuenta de que ese era el mundo que había estado buscando toda su vida. Sofía, que había sido una madre soltera por tanto tiempo, miraba a Leo con una mezcla de asombro y de profunda gratitud. Lo veía en la cocina, intentando hacer el desayuno, su rostro serio y concentrado, como si estuviera a punto de hacer una operación, mientras Lucía lo miraba con una risa contenida. Lo veía en el parque, con su traje impecable y su corbata aflojada, intentando lanzar una pelota de fútbol con la torpeza de un hombre que nunca había jugado. Y lo veía en el momento de la noche, cuando él se sentaba en el borde de la cama de Lucía, y con una voz que era una mezcla de ternura y de profunda emoción, le leía un cuento. Una noche, Sofía se quedó en el pasillo, escuchando la voz de Leo. Él estaba leyendo El Principito, y su voz, que en el hospital era tan fría, ahora era una melodía que llenaba el cuarto con una paz que ella nunca había sentido. Cuando Lucía se durmió, él salió de la habitación y se encontró con ella. Sus ojos se encontraron, y una sonrisa de profunda felicidad, se dibujó en sus labios. ¿Te lo imaginabas?, murmuró ella, con la voz quebrada. Tú leyendo un cuento. Es el mejor trabajo que he tenido en mi vida, respondió él, con una sonrisa que a Sofía le hizo sentir un escalofrío. No hay nada en el mundo que se compare con el momento en que ella me mira con esos ojos y me dice que me quiere. La confesión de Leo, un hombre que había sido un monolito de frialdad, era una verdad que a Sofía la hizo temblar. Se dio cuenta de que no lo amaba solo por lo que había hecho, sino por lo que era. Un hombre que, a pesar de su perfección, era un ser humano. Y un padre. La paternidad, para Leo, era un aprendizaje. Aprendía a ser paciente, a ser tierno, a ser vulnerable. Aprendía a jugar, a reír, a ser un niño de nuevo. Y cada lección era una victoria. Un día, mientras Lucía lo miraba con admiración, le preguntó, «Papi, ¿cómo salvas a la gente?». Leo, que se había preparado para una respuesta científica, la miró, y con una voz que era una mezcla de amor y de verdad, le respondió, «Lo hago con mis manos, mi amor. Con mis manos que te aman». Sofía, que había sido una espectadora, ahora era una participante.
Los tres hacían cosas juntos. Paseaban por el parque, veían películas, cocinaban. La cocina de Leo, que antes era un lugar de soledad, se había convertido en un campo de batalla de risas y de harina. Y en medio del caos, en medio de la harina en el rostro de Leo, Sofía se dio cuenta de que había encontrado su hogar. No en un lugar, sino en dos personas que la amaban con una profundidad que la hacía sentir que se desbordaba. Una noche, mientras Lucía dormía, Sofía se acurrucó en los brazos de Leo. Se sentía completa, en paz. Gracias, murmuró ella, con la voz baja. ¿Por qué?, preguntó él. Por no irte. Por quedarte. Por amarnos. Por hacerme creer que el amor existe. Leo la abrazó con fuerza. No tienes que darme las gracias. Tú eres la que me ha salvado la vida. Tú y nuestra hija. Tú eres el corazón que me faltaba. Y ahora, no me voy a ir. No voy a dejar que te vuelvas a ir. Las palabras de Leo, que eran una promesa, una confesión, una súplica, la hicieron llorar. Se sentía como si toda su vida hubiera sido un preludio a este momento. El camino que habían recorrido había sido difícil, lleno de dolor, de secretos, de mentiras. Pero había valido la pena. Se habían encontrado de nuevo. Se habían perdonado. Y ahora, estaban construyendo una vida que era una obra de arte. La perfección de él, el caos de ella, y la inocencia de su hija. Todo se había unido, y se había convertido en una familia. Los meses se transformaron en un año, y el año en una vida. La vida de Leo, Sofía y Lucía. La casa de Leo, que antes había sido un santuario de silencio, se llenó de la risa de Lucía, del olor a café que Sofía preparaba cada mañana y de la música que ellos ponían mientras cocinaban juntos. El camino, que antes había sido un campo de minas de secretos y de dolor, estaba ahora despejado, pavimentado con la confianza y el amor que habían construido. Sofía, que había sido una madre soltera por 5 años, sintió el peso de la soledad desvanecerse. Ya no era una guerrera que luchaba sola. Tenía a Leo a su lado, un hombre que no solo amaba a su hija, sino que la amaba a ella con una profundidad que la hacía temblar. El miedo al futuro, que había sido una sombra que la había acompañado toda su vida, se desvaneció. Tenía a un hombre en su vida, no solo un amante, sino un socio, un confidente, una roca sobre la que podía construir su vida. La carga, que antes había sido solo de ella, era ahora de los dos. Y en esa simple verdad, Sofía se sintió más libre de lo que se había sentido en su vida. Leo, por su parte, había encontrado en ellas el hogar que siempre le faltó. Su vida, que había sido una sucesión de éxitos profesionales, tenía ahora un significado que superaba con creces cualquier premio. Las mañanas con Lucía, los cuentos que le leía, las cenas que compartían, todo era un bálsamo para un alma que se había acostumbrado a la soledad. La frialdad, que había sido su coraza, se había disuelto, dejando al descubierto a un hombre que era un cúmulo de amor, de ternura y de devoción. Se había enamorado de Sofía, de su fuerza, de su calidez. Y se había enamorado de Lucía, de su risa, de su inocencia, de su alma. Se sentía completo. Se sentía vivo. La relación, que había comenzado con un secreto, ahora estaba construida sobre la verdad. No había espacio para las dudas, para las mentiras. Cada decisión que tomaban, ya fuera sobre la salud de Lucía, sobre el futuro de su relación, era una decisión que tomaban juntos. La cirugía de la niña, que había sido la causa de su primer quiebre, se había convertido en una prueba de su amor. La hicieron juntos. La prepararon juntos.
Y cuando Lucía entró en la sala de operaciones, Leo, en su bata, con su rostro serio y su concentración al máximo, y Sofía, que esperaba fuera, con la confianza en sus ojos, estaban listos. En el quirófano, la atmósfera era diferente. No había emoción, no había miedo. Solo la luz cegadora, el zumbido de los monitores y un equipo de cirujanos y enfermeras que se movían con la precisión de un ballet. En el centro de todo, estaba Leo. Su rostro, que en la vida real era una máscara de vulnerabilidad, ahora era una máscara de concentración. Sus ojos, que en la sala de espera se habían llenado de lágrimas, ahora eran un abismo de enfoque. Era un cirujano. En su elemento. Haciendo lo que se supone que debe hacer. Pero esta operación era diferente. El corazón que tenía en sus manos no era el de un paciente. Era el de su hija. En cada gesto que hacía, en cada corte preciso, en cada punto que daba, había un eco de su amor. La ira, el dolor, el resentimiento por la forma en que Sofía lo había mantenido en secreto, se desvanecieron. Solo había una verdad. La verdad de un padre que intentaba salvar la vida de su hija. Bisturí, murmuró, su voz era un susurro. La enfermera le pasó el instrumento. Sus manos, que Sofía había besado, que habían acariciado su rostro, que le habían prometido un futuro, ahora se movían con la precisión de un artista. En el quirófano, era un dios. Un dios que se había despojado de todo, salvo de su propósito. Las horas se transformaron en un goteo lento, en un goteo de sudor, de concentración, de tensión. Leo no sentía el tiempo. Solo sentía el ritmo de su corazón, el de la niña, el del monitor que latía con un pulso que era el de una vida. Y en ese momento, en el momento en que cerró la última incisión, sintió una paz que no había sentido jamás. El corazón de su hija, que había sido frágil, ahora estaba sano. En la sala de espera, Sofía no podía quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro, con las manos entrelazadas, con el corazón en la garganta. El silencio era una tortura. Finalmente, la puerta se abrió. Y allí, de pie en el umbral, estaba Leo. Su bata estaba manchada de sangre, su rostro estaba cansado, pero sus ojos tenían una luz que a Sofía le hizo temblar. No era la luz de la perfección. Era la luz de la victoria. «Ha salido bien», dijo él, su voz era un susurro grave. «Todo ha salido bien, Sofía». Sofía sollozó, y sin pensarlo, se abalanzó sobre él. No importaba la sangre en su bata. No importaba el cansancio en su rostro. Solo importaba la verdad de sus palabras. La abrazó con fuerza, y el abrazo fue una confesión. «Gracias, Leo». «Gracias por salvarla», murmuró ella, su voz se quebró. «No tienes que darme las gracias. Es mi trabajo. Es mi vida», respondió él, su voz era un susurro grave, una mezcla de dolor y de una profunda honestidad. «Es lo que se supone que debo hacer». Se quedaron allí, abrazados, en medio de la sala de espera, el pasado, el presente y el futuro unidos en un solo instante. El secreto había salido a la luz, y la herida, que había estado allí por tanto tiempo, comenzaba a sanar. El camino, que antes había sido un campo de minas, ahora estaba despejado. Y el amor, que había sido un secreto, ahora era una verdad que llenaba sus vidas con una felicidad que no se podía contener. La vida de Lucía, que había sido salvada, se había convertido en la vida de los tres. Y el cirujano, que había sido un monolito de frialdad, había encontrado en los ojos de la mujer que amaba la razón de su propia existencia. Y cuando Lucía fue dada de alta, con una sonrisa en el rostro, Leo supo que la victoria no era solo suya, sino de los tres. La vida de los tres era una sinfonía de armonía. Leo, que había sido un hombre que trabajaba solo,
ahora le hablaba a Sofía de sus días en el hospital, de sus casos, de sus sueños. Sofía, que había guardado sus miedos para sí misma, ahora se los confesaba a él. La confianza era una tela que los unía, una tela que se hacía más fuerte con cada día que pasaba. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó Sofía una noche, mientras estaban sentados en el sofá, mirando las luces de la ciudad. De nada. Al contrario, respondió él, con una voz que era un susurro grave. Mi vida, mi carrera, mi éxito, todo fue un preludio a este momento. A ti. A ella. A nosotros. Sofía se acurrucó en sus brazos, sintiendo la paz que la rodeaba. El hombre que la había lastimado, el que le había mentido, el que se había ido, era ahora el hombre que la amaba con una profundidad que la hacía temblar. La ironía del destino era tan grande que la hacía sonreír. El camino estaba despejado. No había secretos. No había dudas. No había miedo. Solo había un amor que había sido probado por el tiempo, por el dolor, por las mentiras. Un amor que había sido un secreto, y que ahora era una verdad que llenaba sus vidas con una felicidad que no podían contener. La felicidad, para Sofía, era una taza de café que Leo le preparaba por la mañana. La felicidad, para Leo, era la sonrisa de Lucía al verlo. Y la felicidad, para los dos, era el abrazo que compartían al final del día. Un abrazo que era la promesa de un amor que había sido probado y que había prevalecido. Y en medio de todo, una noche, mientras Lucía dormía, Sofía se sentó en el sofá y miró a Leo. El hombre que la había hecho sufrir, el que le había dado a su hija, el que la había amado con una locura que no entendía, estaba allí, a su lado. Y ella supo que el amor, en su forma más pura y verdadera, no es una historia de un príncipe azul y de un final feliz. Es una historia de dos personas que, a pesar de todo, se encuentran. Y que se niegan a soltarse. El café El Sol no era el mismo. La luz, que antes era de trabajo, era ahora una luz tenue, cálida, que se reflejaba en los vasos de vino y en el brillo de las velas. El lugar, que había sido el refugio de Sofía por años, era ahora el escenario de la culminación de su historia de amor. Leo, con su traje impecable, y Lucía, con un vestido de hada que había elegido con mucho cuidado, estaban sentados en una mesa, esperando a Sofía, que había ido a arreglarse. No era un simple café. Era una cena de familia. Una cena que marcaría el inicio de su para siempre. Cuando Sofía entró, el aliento se le escapó. Lucía sonrió, una sonrisa que iluminó toda la habitación. Leo se levantó, y sus ojos, que antes habían sido tan fríos, ahora brillaban con una ternura que a ella le hizo sentir que se desbordaba. Llevaba un vestido sencillo, pero el amor en sus ojos era la joya más preciosa que podía llevar. «Estás hermosa», susurró Leo, tomando su mano y llevándosela a los labios. «Tú también, Leo». «Tú también», respondió ella, la voz le temblaba. La cena transcurrió en una burbuja de felicidad. Hablaron del día de Lucía en el colegio, de la gente del barrio, del futuro. Por primera vez en la vida, Sofía no sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Tenía un socio, un confidente, un hombre que la amaba con una profundidad que la hacía sentir que se desbordaba. Lucía, que estaba en el secreto, miraba a sus padres con una sonrisa. Se sentía feliz. Por primera vez, tenía una familia. No solo una madre, sino también un padre. El doctor Leo, su héroe, era ahora una parte de su vida, y la niña sentía una paz que nunca antes había conocido. Cuando la cena terminó, Leo, con un gesto que a Sofía le partió el alma, se levantó y se arrodilló frente a ella. El corazón de Sofía se detuvo.
Lucía, con sus ojos llenos de emoción, se acercó a su madre y le entregó una pequeña caja. Una caja de terciopelo que tenía el tamaño exacto para contener un anillo. Sofía, comenzó Leo, su voz se quebró. Se sentía más nervioso que en cualquier cirugía de su vida. Te he amado desde el día en que te conocí. Eras un enigma, una mujer con un corazón de león y una sonrisa que me hacía sentir que el mundo se podía detener. Te perdí. Por miedo. Por ser un cobarde. Pero el destino nos ha dado una segunda oportunidad. Y yo no la voy a desaprovechar. Tú y Lucía me han enseñado que la vida no es un problema que hay que resolver. Es una bendición que hay que vivir. Me han dado un propósito, un hogar, una familia. Y ahora, quiero que seas mi esposa. Quiero pasar el resto de mi vida contigo y con nuestra hija. Lucía me ha traído este anillo, y yo te lo doy, para que sepas que el amor que siento por ti es tan puro, tan verdadero, tan inquebrantable, que no tiene lugar para las dudas. Las palabras de Leo, que eran una confesión, un arrepentimiento, una súplica, hicieron que Sofía sollozara. Se sintió como si un peso que había cargado por 5 años, se hubiera desvanecido. Se inclinó y lo abrazó, su cuerpo temblaba. Lucía, que estaba a su lado, los abrazó a los dos, y la familia que había sido un secreto por tanto tiempo, se hizo realidad. Sí. 1.000.000 de veces sí, gritó Sofía, su voz era una mezcla de lágrimas y de profunda felicidad. Leo, con una sonrisa que iluminaba todo el café, le puso el anillo en el dedo. Un diamante que brillaba con la misma intensidad que el amor en sus ojos. Se levantó y la besó. El beso no era solo un beso. Era una promesa. Era la culminación de un viaje que había comenzado con un secreto y había terminado en el amor más hermoso que jamás hubieran imaginado. Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, aplaudía con las manos, su corazón, que antes había sido frágil, ahora latía con una fuerza que era una sinfonía de felicidad. La cena, que había sido una cena de 2, se había convertido en una cena de 3. Una cena de familia. La familia que había sido un secreto por tanto tiempo. La familia que había sido un misterio. La familia que ahora, en medio de la luz cálida de las velas, se había convertido en la verdad. Y en medio de todo, una noche, mientras Lucía dormía, Sofía se acurrucó en los brazos de Leo. Se sentía completa, en paz. El camino que habían recorrido había sido difícil, lleno de dolor, de secretos, de mentiras. Pero había valido la pena. Se habían encontrado de nuevo. Se habían perdonado. Y ahora, estaban construyendo una vida que era una obra de arte. El hombre que la había hecho sufrir, el que le había dado a su hija, el que la había amado con una locura que no entendía, estaba allí, a su lado. El sol, un lienzo de naranja y rosa, comenzaba a desvanecerse en el horizonte, pintando el cielo de Buenos Aires con un resplandor cálido y pacífico. El sonido de la risa de una niña llenaba el aire del parque, un sonido que para Leo era la melodía más hermosa del mundo. Lucía, con sus 10 años, corría por la hierba con una energía que su corazón frágil nunca le había permitido tener. Ya no era la niña que se quedaba sin aliento, era una niña llena de vida, de energía, de una felicidad que era tan grande que la hacía volar. La operación, el milagro, el amor de su familia, la habían sanado por completo. Y en el rostro de Lucía, en cada risa, en cada paso que daba, había un reflejo del amor de sus padres. La vida de Sofía, que había sido una lucha por años, se había transformado en un sueño. Era la mujer que había construido un negocio de calidez y de amor, un lugar donde la gente se sentía en casa. El café seguía siendo el sol, pero ahora, el refugio no era solo para los clientes, sino para ella, para su hija, para su familia.
Su sonrisa, que antes era una máscara, era ahora la manifestación de una felicidad que no se podía contener. Había encontrado la paz, la seguridad, la libertad. Y la había encontrado en los brazos del hombre que había temido. Leo, por su parte, seguía siendo un cirujano. Un cirujano que era una leyenda en el hospital. Su nombre era un sinónimo de excelencia, de perfección, de éxito. Pero en sus ojos, ya no había la frialdad que lo había caracterizado. Había una luz de profunda felicidad. La soledad, que había sido su compañera por tanto tiempo, se había desvanecido, reemplazada por el amor. El éxito, que había sido su propósito, se había convertido en un medio para mantener a la familia que había encontrado. El hombre que había hecho de su vida un vacío de emociones, ahora era un hombre que se desbordaba de amor. «¿Papá, vas a venir a jugar?», gritó Lucía, con una sonrisa en el rostro. Leo le devolvió la sonrisa. «En un minuto, mi amor». Se giró hacia Sofía y la tomó de la mano. «¿Recuerdas?», murmuró ella, con una voz que era un susurro. «En el hospital. En el pasillo. Te dije que eras un monstruo. Y tú me dijiste que eras un monstruo que había salvado a mi hija». Leo se rió, una risa que era una mezcla de amor y de nostalgia. Y lo era. Un monstruo. Un hombre sin alma. Pero tú, mi amor, me la devolviste. Me diste un corazón que no sabía que tenía. Sofía lo miró a los ojos. Y tú, Leo, me diste el valor. Me diste la fuerza. Me diste a nuestra hija. Lucía, que había estado corriendo, se acercó a ellos. Tomó la mano de su madre, y luego la de su padre. Y las tres manos se unieron, en un abrazo que era la personificación de su amor. La niña, que había sido el secreto, la niña que había sido el misterio, era ahora la verdad que los había unido. Caminaron por el parque, con el sol poniéndose, con el aire fresco, con el sonido de la risa de Lucía. Era un momento que era la personificación de su historia. Un viaje que había comenzado con un secreto, con un dolor, con un miedo. Y que había terminado con un amor que era tan puro, tan verdadero, tan inquebrantable, que no tenía lugar para las dudas. Leo y Sofía no eran solo dos personas. Eran una familia. Una familia que se había perdido, y que ahora se había encontrado. Una familia que había sido un secreto por tanto tiempo. Una familia que, en medio de la luz cálida del atardecer, se había convertido en la verdad. La vida de los tres era una sinfonía de armonía. El pasado ya no era una sombra, sino un recuerdo que los había unido. El secreto había salido a la luz, y la culpa se había desvanecido, dejando solo la verdad de sus sentimientos. Se miraron a los ojos, y en ese instante, en el que se entregaron el uno al otro, supieron que sus vidas, que habían estado separadas, ahora eran una. La historia de Leo y Sofía, que había comenzado con una mentira, había terminado con un amor que era una verdad. La historia de un hombre que había salvado un corazón y una mujer que le había devuelto el alma. La historia de una familia que se había encontrado en el lugar más inesperado, y que había construido un amor que duraría para siempre. Y en la luz dorada del atardecer, los tres caminaban de la mano, con el corazón lleno de una felicidad que no se podía contener. Y en el silencio de sus corazones, sabían que el final de su historia era solo el comienzo de su para siempre. Si esta historia de amor te ha tocado el corazón, déjanos tu comentario y dale like. Aquí, en nuestro canal, cada día te traemos historias que te harán enamorarte una vez más. No esperes más, haz clic en el icono de nuestro canal y déjate llevar por un nuevo romance. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga.